Con nosotros la pastora y profeta Edna Díaz Berrocal desde Colombia, Ministerio Internacional Coronas del Rey. Escucha este mensaje, Dios te va a hablar. Dios bendiga una vez más este tiempo que tenemos todos los días a través de este devocional y que tengo el privilegio de poder compartir la palabra con todas ustedes, mis amadas princesas, hijas del Dios Altísimo. Y hoy tenemos una pequeña porción de la palabra para nuestro espíritu bajo el tema Tú fiel y yo fiel. ¡Wow! Oye lo que te dice Dios, tú fiel y yo fiel. Este es el tema que el Señor me dio hoy para compartir contigo y será en el verso Mateo 25-23, el cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, y sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Gracias Dios por esta pequeña palabra. Gracias Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestro interior, conforme a nuestra necesidad y a tu voluntad. Gracias Señor. Mis amadas y hermosas princesas, hoy el Señor nos está diciendo, tú fiel y yo fiel. De verdad, nosotros hemos sido fieles lo suficiente como Dios lo merece y como Él lo está exigiendo. En este pasaje me habla de un siervo fiel y tú eres su sierva, tú eres fiel a Dios, pero a mí me llama la atención cositas que me resaltan aquí en este devocional. Cuando nos está hablando de siervos y que seamos fiel, Él dice, sobre poco has sido fiel. O sea, que Dios no está exigiendo en lo difícil, en lo mucho, mira, necesito que me sea fiel, sino que simplemente en lo poco, en lo pequeño, yo necesito que tú me seas fiel. Entonces yo te pondré en lo mucho, porque así es la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre está dando mucho más de lo que tú le puedes dar. Dios siempre te va a entregar mucho más de lo que tú le puedes dar. El amor de Dios es más grande que el amor que tú tienes por Él. Su misericordia es más grande que la misericordia que tú puedes tener por las personas. La fidelidad de Dios es más grande que tu fidelidad. Su justicia es más grande que tu justicia. Amén. Entonces Dios siempre está dando más. Dios dio a su Hijo único para salvación de nuestras vidas. Eso fue mucho más de lo que nosotros hoy podemos dar siendo siervas fieles, dedicadas a la obra y obedeciendo a nuestro Dios. Dios nos está llamando en este tiempo a que seamos fieles en eso poco, en lo poco que nosotros podemos hacer, porque Dios no nos va a exigir algo que tú nunca le vas a poder cumplir. Dios te exige y sabe que lo que te da es lo que tú le puedes obedecer y cumplir. Dios también quiere que nosotros seamos fieles, fieles amigas, fieles amadas, fieles esposas, fieles siervas, fieles, amén, obreras, como queramos llamarnos, pero Dios quiere de nosotros también una fidelidad. ¿Cómo esperamos que alguien sea fiel con nosotros cuando nosotros no somos fiel? Y el Señor nos pregunta, ¿me has sido fiel en eso pequeño? Y hoy te dejo ese interrogante. ¿Tú le has sido fiel a Dios en lo pequeñito? En lo pequeño, en eso pequeño, cuando Dios quizás te pone el sentir de bendecir a alguien con un plato de comida, o de bendecirlo con un vestido o con un calzado, de bendecirlo con una palabra que necesita que la lleves y le animes y que lo levantes. ¿Le has sido fiel a Dios en predicar la palabra? ¿Le has sido fiel a Dios en evangelizar? En cosas que tú sí puedes hacer, en cosas en que no te puedes negar. ¿Le has sido fiel en obedecerle a tus pastores? ¿Le has sido fiel en obedecerle a tus mentores? ¿Le has sido fiel en obedecerle a la palabra
palabra, cuando Dios nos habla en ella, en los cultos y donde escuchamos su palabra o cuando la leemos personalmente y Dios nos está hablando y nos está redarguyendo a través de su Espíritu Santo para que podamos ir a obedecerle a Dios inmediatamente en cosas pequeñas, en como quizás no colocarte una prenda, en como más bien colocártela cuando Él te dice, vístete de esta manera, predícame de esta manera, háblame de esta manera, calla cuando tienes que callar, has callado cuando tienes que callar o has ido a hablar cuando tienes que hablar. En esas cosas pequeñas Dios nos dice, nos está diciendo, yo necesito ver su fidelidad, porque si ustedes me son fieles en lo poco, yo en mucho los pondré. Entonces también quiere decir que somos fieles en lo poco, en lo grande también. Entonces nosotros necesitamos ser fieles en aquellas cosas pequeñas. ¿Será que nosotros obedecemos a lo mínimo que nos dicen nuestras autoridades? En lo mínimo, sí, lo mínimo, es lo mínimo, porque cuando no obedecemos a los que vemos en las mínimas cosas, mucho menos vamos a obedecer a un Dios tan grande que exige tanto, sí, porque Él es muy exigente. La gente cree que nuestro Dios no exige, y sí exige, porque a veces se vende una imagen errada del Señor y creen que porque el Señor es rico en misericordia y que nos renueva las oportunidades y que nos da segundas oportunidades, nosotros caemos, fallamos, nos equivocamos y tendremos segundas oportunidades, terceras oportunidades y cuartas oportunidades, pero la fidelidad de Dios también te llega a recompensar como bueno o como malo, porque tú también tienes que, Dios es un Dios tan justo que si necesitas una disciplina en recompensa, pues Dios te la dará para tu salvación. Si necesitas la bendición de un milagro o de una bendición material, pues Dios te la dará en recompensa si también has sido fiel. Él es tan justo y fiel a su palabra y fiel a todo lo que nos dice, que Él da recompensa según las obras. De acuerdo a cómo nos comportamos, así vamos a recibir. Entonces hemos sido fiel, mis amadas, en lo poco, hemos sido fiel en eso que Dios nos está diciendo que hagamos, en esas cosas pequeñitas, en esas cosas mínimas que puedes hacer en tu congregación, cuando tienes un sentir de sembrar algo para tu iglesia, cuando tienes un sentir de sembrar algo, cuando tú quieres hacerle honor al Señor y no a los hombres. Entonces yo siembro para mi iglesia, quizás tiempo, quizás lo que necesite la iglesia, o ofrezco mis servicios, y eso también es obediencia a Dios. Estamos siendo obedientes cuando estamos haciendo nuestro ministerio como le agrada a Dios. Estamos siendo obedientes cuando nos estamos santificando cada día más. Estamos siendo obedientes cuando usamos las armas que Dios nos dejó para pelear contra el enemigo, contra el adversario o contra los enemigos visibles. Estamos siendo obedientes a toda la palabra y a toda la ley y a todos los mandamientos que Dios nos está exigiendo, que también es para este tiempo, que no es solo la ley, sino que aún bajo la gracia también tenemos condiciones, reglamentos, mandamientos, y que también tenemos que sujetarnos a ellos y que tenemos que obedecerlo. Le estamos siendo fiel a Dios aún en lo pequeño, cuando quizás yo puedo ser la ayuda de alguien, cuando yo puedo ser la bendición de alguien, cuando yo puedo colaborar en la obra de Dios, cuando yo puedo extender el reino de Dios. Yo le estoy siendo fiel y le estoy obedeciendo a Dios. Estoy obedeciendo en cumplir con mis mandamientos pequeños y grandes. Estoy siendo fiel cuando yo cumplo con mis diezmos, cuando yo cumplo con la palabra, cuando yo sé que tengo que hacer algo que Dios me envía, cuando Dios me manda a una palabra. Le estoy siendo fiel a obedecerle a los profetas de Dios. Estoy siendo fiel obedeciéndole a todo aquello que Dios nos coloca en nuestro corazón, en nuestro sentir, de que debemos de hacer, de que debemos o dejar de hacer, porque quizás Dios nos pide que dejemos de hacer cosas, quizás Dios nos pide cosas que nos cuestan y que aunque son pequeñitas no queremos soltarlas. Quizás Dios nos está pidiendo cosas donde nosotros vemos que nos está costando sacrificio, que nos está costando muchísimo y que nosotros necesitamos quitarla por amor a Dios, por fidelidad a Dios. ¿Será que nosotros lo estamos haciendo? ¿Será que eso pequeñito lo estamos cumpliendo? Por eso Dios hoy nos habla, tú fiel y yo fiel. Si tú quieres estar en lo grande, si tú quieres estar en ese regocijo de tu Señor, en esa gloria de Dios, en eso eterno de Dios, en eso que Dios quiere,
donde quiere honrarte y levantarte, pues tú tienes que demostrarle a Dios fidelidad en todo, fidelidad en aquello pequeño para que Él te ponga en lo grande. Allí es que tú tienes que hacer notar la fidelidad a Dios, ese amor que dices tener por el Señor. Tú también debes ser fiel y Él también será fiel. Necesitas demostrarle a Dios en aquellas pequeñas cositas que aún en medio de tu rebeldía, aún en medio de tu confusión, aún en medio de no escuchar la voz de Dios, aún cuando tú estás en esa prueba, en ese desierto, entonces tú también le vas a demostrar la fidelidad a Dios, le vas a demostrar a Dios que tú también le eres fiel a Él, aún cuando no entiendan las cosas. A veces no le eres fiel porque te rebelas contra Dios en medio de tu proceso. Entonces tú no le eres fiel a Dios, porque el mismo Dios nos prueba en todas esas etapas. Dios nos prueba en toda estación. Dios nos está probando en todo tiempo. Dios nos prueba todos los días, aún cuando estamos quizás en una circunstancia secular, en un momento secular, y hay muchas personas. Ahí Dios nos está probando nuestra fidelidad y nos está probando qué tan fiel somos nosotros a su palabra y a su mandamiento. Habrán circunstancias en las cuales se te va a tener que ser probada la fidelidad. Y recuerda, son cosas pequeñas que podemos hacer. Es que me queda difícil, es que es que no has aprendido a soltar y es que no has aprendido a darle el primer lugar al Señor. Pero es necesario que aprendamos a darle el primer lugar a Dios y mostrar nuestra fidelidad. Recuerda, tú fiel y el Señor fiel. Que el Señor te bendiga en esta mañana a través de esta poderosa palabra. Así que nos vemos una próxima. Chao, chao.